Buen día. En esta ocasión vamos a introducir el concepto de dato funcional. Vamos a ver de dónde proviene, vamos a hablar de algunos ejemplos para terminar en unir esta teoría de datos funcionales con los datos espaciales para crear esta nueva teoría que ahora se llama estadística espacial para datos funcionales o datos funcionales espacialmente correlacionados. Entonces, hasta el momento lo que nosotros hemos visto es una variable aleatoria z de s con s que está en RD en general, pero este RD en general nosotros sabemos que lo más usual es que D sea igual a 2. Entonces, en general estamos hablando de un plano. Este plano, en cada uno de los lugares, nosotros hemos pensado pues en que tenemos una medición, así como los trabajos que ustedes han hecho hasta el momento, entonces todas sus variables y lo que pasa ocurre en un punto del espacio y ocurre en un momento en el tiempo. Inclusive para las aplicaciones de algunos hemos hecho la salvedad de que si es un proceso de esos que va variando con el tiempo, pues entonces hasta ahora solo hemos hablado de cosas espaciales, entonces hemos cortado en un momento en el tiempo. Entonces, por ejemplo, los que han hablado, por ejemplo, de alguna medida de calidad del aire, por ejemplo, que están hablando de material particulado, PM10 o PM2.5. Si están hablando de cualquier medida de calidad del aire, de calidad del agua, del suelo, están hablando de cosas que están ocurriendo en cada momento del tiempo, en cada lugar del espacio. Es decir, que acá estamos viendo en este ejemplo con esta variable z, estamos viendo el proceso estocástico en un tiempo fijo. Estamos hablando de que, por ejemplo, si hemos encontrado el modelo de semivariograma para el material particulado, ese material particulado lo hemos analizado, por ejemplo, a las 12 del mediodía o lo hemos analizado a las 6 de la tarde. ¿Con qué justificación? De pronto porque a las 6 de la tarde hay un volumen inmenso de automóviles y esto genera pues mayor contaminación en el ambiente, entonces hemos escogido las 6 de la tarde porque es uno de los momentos más críticos de contaminación en determinada ciudad. Pero entonces eso quiere decir que todo lo que nosotros hagamos funciona para las 6 de la tarde de ese día. Ya tendría uno que hacer cosas tales como, bueno, entonces vamos a mirar cómo funciona el lunes a las 6 de la tarde la calidad del aire, cómo es el martes a las 6 de la tarde, el miércoles a las 6 de la tarde, entonces ya yo estaría construyendo una serie de tiempo de datos espaciales. Entonces, sí, esa es una manera de mirarlo. Y si yo lo miro de esa forma, entonces yo tendría que empezar para cada tiempo a hacer un modelo, que también es posible. Fíjense que si yo lo hago una vez al día y dejo pues una rutina automatizada con algunos modelos predeterminados, entonces es posible que yo pueda generar una rutina o una aplicación de tal manera que a diario se esté actualizando cómo sería este mapa todos los días a las 6 de la tarde, cuánto sería el valor que yo predigo en cada lugar a las 6 de la tarde, etcétera, y eso pues se puede hacer. En la medida en que esos tiempos en los que yo necesito estar actualizando la información se van juntando, van estando cada vez más cerca, esto puede empezar a ser complicado. Modelar para cada T puede ser muy complicado cuando el tiempo está variando casi de manera continua. Entonces ahí es cuando recordamos alguna discusión que tuvimos en clase, donde hablábamos de que, por ejemplo, los datos de la bolsa de valores, esos eran tiempo discreto, ¿no? Entonces acá vamos a hacer la diferenciación del tiempo discreto y el tiempo continuo. Eh,
en el material de la semana pasada, fíjense que estábamos hablando de los espacios de Hilbert, estábamos hablando de funciones en tiempo continuo. Entonces, realmente lo que nos ocupa en este momento de los datos funcionales se refiere a aquellas cosas que varían en tiempo continuo. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, estos modelos de material particulado, de tal manera que yo pueda actualizar los datos de determinado modelo, por ejemplo, del semivariograma o el mapa de predicción espacial, necesito actualizarlo en el momento en el que se requiera cualquier decisión. Entonces ahí estaremos hablando, bueno, si se necesita actualizar en tiempo real, de pronto pensar en modelar para cada T ya no pueda no ser una opción. Entonces, fíjense que tenemos como estas dos alternativas, ¿no? Lo que puede pasar. Puede ser que nosotros estemos modelando para unos pocos T y entonces este T puede ser, por ejemplo, una vez diaria. Pero si nosotros estamos haciendo un modelo donde T varía cada segundo o cada 5 segundos, inclusive que varíe cada hora. En un día usted ya tiene 24, entonces usted multiplica eso por una semana, por un mes. Eso no son tiempos muy largos, porque por ejemplo las cosas ambientales, uno en general tiene modelos de muchos años, las cosas de clima, pues usted tiene modelos que registran datos por allá desde los años 50. Entonces, inclusive así sea horario o diario, hay algunos problemas donde se ha registrado siempre la información de una u otra forma y eso hace que usted tenga hartísima información. Entonces hay que mirar de aquí a aquí cómo es el paso, ¿sí? Primero que todo ver que los datos funcionales van a surgir de manera muy natural. Entonces, una cosa es que yo tenga que hacer una actualización de un modelo diario o un modelo semanal. Y otra cosa es que yo en un día haya capturado, por ejemplo, 10.000 puntos, 10.000 datos. Entonces, aquí usted lo puede hacer tranquilamente, usted puede decir, bueno, en el tiempo t igual a 1, tenemos por ejemplo un semivariograma exponencial con una silla de 100 y un rango de 28. En el tiempo t igual a 2, resulta que ahora tenemos un exponencial con una silla que no varió, pero el rango sí varió, y así sucesivamente. Entonces usted dice, bueno, en el tiempo t igual a 20, entonces, y esto es una cosa que de pronto permite hacerlo pausadamente. Entonces aquí yo me estoy inventando algo donde, por ejemplo, uno ve que la silla no está cambiando, pero el rango del semivariograma sí está cambiando. Entonces fíjense que yo aquí dentro de mi proceso espacial podría pensar en que este rango es en sí una serie de tiempo y entonces yo tengo aquí que el rango es una cosa de la forma A sub t o A de t. Y entonces yo puedo pensar en esto como un modelo dinámico y está perfecto. Y yo aquí con este A sub t o A de t podría pensar en decir, bueno, entonces yo quiero hacer el pronóstico para el siguiente o los siguientes 4, 5, 6 tiempos y entonces yo hago algún modelo de series de tiempo y aplico, por ejemplo, un proceso autorregresivo, un proceso de medias móviles, en general aplico un modelo ARIMA y entonces de alguna manera logro encontrar lo que sería AT más 1, AT más 2 y así sucesivamente y entonces yo hago algunas predicciones en el tiempo a partir de los modelos de series de tiempo. Entonces esa es una forma que es tranquila de trabajar y digamos que para ciertos contextos está muy bien, es muy útil y es muy precisa porque es un modelo que usted va actualizando, por ejemplo, diariamente, recalcula y entonces usted puede tener todo el tiempo pronósticos que son muy precisos porque usted tiene el tiempo suficiente de estar actualizando la información. Pero si estamos en este caso donde la información se está midiendo cada segundo, pues no hay tiempo de estar pensando cuál va a ser el modelo en cada uno de los T. No es eso posible. Entonces, independientemente de que el proceso sea en tiempo discreto o en tiempo continuo, hay que ver también cómo es que se recolectan los datos. Entonces,
puede ser que este proceso de contaminación ambiental, por ejemplo, nos sirva para pensar en los datos funcionales. Miren que si yo estoy midiendo cada hora y tengo los datos de 20 años, ya voy a tener muchísima información. Entonces, si yo tengo la primera aproximación, que es hacer un diagrama donde me muestre aquí en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical el valor de la variable, hasta ahí pues no es nada nuevo, porque es el primer gráfico que nosotros solemos hacer cuando tenemos una serie de tiempo o unos datos que van variando con el tiempo. Pero cuando usted no tiene algo así, sino que usted realmente tiene muchísimos, muchísimos puntos, casi que usted no los ve, usted ve es como una mancha porque está medido eso cada segundo, o bien está medido diario, pero usted tiene datos por allá desde 1950, como ocurre pues con las variables climáticas. Entonces, pues usted tiene aquí tantísimos puntos que a usted le queda imposible absolutamente pensar en un modelo para cada tiempo. Lo que sí se le ocurre a usted, claro, yo dibujé aquí unos datos, pongámosles un poquito más de dispersión. Lo que sí se le ocurre a usted es lo siguiente, por ejemplo, estos datos son muchísimos, muchísimos. Usted no puede pensar en ir a tener el detalle de cada uno de ellos, pero apenas usted los ve, a usted digamos que la misma mente le sugiere que esto va aumentando, aumentando aquí, que después esto empieza a disminuir acá, por lo menos en la ventana de tiempo donde tenemos los datos. Entonces, alrededor de esa curva que acabamos de pintar, puede usted perfectamente tener 10.000, 20.000, 30.000 datos. Y 30.000 es un número inmenso, como para pensar en resumirlo, pero cuando usted se da cuenta de que esta curva más o menos le representa el comportamiento de la generalidad de los datos, usted puede conectar eso con la idea que hay en la estadística de que uno necesita primero que todo resumir información. Entonces nosotros podríamos pensar en que, claro, es una pérdida inmensa de información renunciar a pensar en lo que pasa en cada uno de los puntos y en lugar de eso pensar en lo que pasa en la curva. Y entonces, si usted está pensando en lo que pasa en cada uno de los puntos, claro, usted dice, tengo 30.000 datos. Si está pensando en lo que pasa en la curva, usted pensaría, tengo una curva. Por ejemplo, digamos, usted puede pensar en algo tan sencillo como decir, bueno, si esta es mi serie de tiempo y yo hasta el momento pues yo la he llamado Z, que hemos hablado de que Z es la notación que se suele utilizar para los datos que están autocorrelacionados. Entonces usted puede pensar, bueno, Z de T, ¿sí? Como nosotros más o menos lo hemos pensado en el caso espacial, que es una función del espacio. Acá sería una función del tiempo. Por lo pronto es una función del tiempo. Entonces usted dice, bueno, ¿qué tal que yo la deje de pensar como el proceso estocástico en cada uno de los tiempos t y la empiece a pensar como efectivamente en una función del tiempo hablando matemáticamente? Aquí solamente es un cambio de notación momentánea para, digamos, enfatizar mi punto. Y mi punto es que esto es una función matemática. Entonces, por ejemplo, si usted dice, vea, es que esta función, por ejemplo, es la función menos alguna constante t cuadrado más b por t. Entonces usted va a tener una grandísima cantidad de información resumida solamente en esta ecuación tan pequeña. Y es una función matemática como nosotros la hemos conocido. Entonces, bueno, listo, eso es la curva. Pero lo que nosotros sabemos es que esa curva no pasa por todos los puntos. Por lo tanto, hay algún proceso acá que va a quedar en alguna parte residual que yo tengo que tratar de minimizar. Entonces, si nosotros pensamos en hacer ese modelo que modela como siempre la parte gruesa del dato que yo no soy capaz de medir perfectamente y este residual, entonces estamos frente a más o menos lo que siempre nos hemos imaginado, coger el comportamiento grande de los datos, el que es como común a todo, y tratar de que esta parte residual quede minimizada. Entonces, esto es lo que hacen los datos funcionales.
Primero, reconocer que acá la variación es en tiempo continuo, es decir, que no es que usted esté haciendo alguna cosa incorrecta cuando usted suaviza y pone una curva que está absolutamente completa en todos los puntos, ¿no? Porque si esto es en tiempo continuo, así nosotros no seamos capaces de medirlo de manera exacta, entonces es cierto que aún en los puntos donde yo no tengo dato hay proceso. Entonces lo que hacemos es suavizar, reemplazar muchísimos puntos, un n inmenso, por una función matemática. Y en esta función vamos a tener resumido el comportamiento global de los datos y vamos a tratar de que la distancia que hay en general entre esa función y los puntos sea lo más pequeña posible. Esa es la idea de los datos funcionales. Y entonces lo que vamos a decir es que este va a ser ese dato funcional, el verdadero, el que nosotros no tenemos acceso a medir, y entonces a este le vamos a poner un nombre y a este residual lo vamos a tratar de minimizar. Entonces, en general, lo que uno tiene en un dato funcional es, por ejemplo, una función, digamos aquí, y de t, que puede ser cualquier función que cumpla lo que ya vimos pues en la clase general de espacios de Hilbert. Y esto me da una función x de t, que es la que yo conozco a través de esos puntos. Entonces yo tengo esta función y de t, que es la que me da esta curva. Debo tratar de minimizar este residual y entonces eso me da acceso al verdadero dato funcional. Entonces acá una cosa conceptual importante es que estoy reconociendo que no soy capaz de medir perfectamente el dato funcional, porque si yo fuera capaz de medirlo, entonces yo tomaría algún aparato, algún instrumento, lo pondría en un lugar y eso me reportaría una curva, por ejemplo. Entonces yo podría pensar en el crecimiento de los niños desde que nacen. Entonces, cuando se lleva un niño al pediatra, hay unas curvas de crecimiento con las cuales los pediatras los están comparando para ver si están en un crecimiento normal o están por arriba o están por abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el pediatra? El pediatra cada vez que el niño va al control tiene que medirlo, tiene que pesarlo, etcétera. ¿Qué hacen los padres, por ejemplo? Entonces ponen de pronto unas reglas en la habitación y van mirando cómo va creciendo. Pero lo cierto es que pues él va creciendo continuamente. Entonces, para la curva de crecimiento del niño, yo tengo que tener cada punto y después unirlo y mirar cómo es la curva de crecimiento. Un aparato que pudiera medir de manera perfecta eso tendría que ser que, por ejemplo, se le pone al niño en alguna parte de su cuerpo y registra cómo es que el niño ha crecido hasta ese momento. Entonces, claro, evidentemente no tenemos forma de medir de manera perfecta ese dato funcional. Entonces, a eso me refiero con que este x de t no es perfectamente observable. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que recurrir a la discretización. Y al recurrir a la discretización, pues entonces lo que nosotros vamos a tener siempre es un diagrama como este tipo, un X, un Y, pero para nosotros ese X y ese Y va a ser entonces el T y la variable que yo esté midiendo acá. Entonces, si yo acá estoy midiendo temperatura, entonces estoy midiendo temperatura en grados centígrados. La temperatura es una cosa que se mide por lo menos 3 veces al día, a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 7 de la noche. En muchos lugares se mide horario porque se requiere, porque hay bastante cambio, por ejemplo, en lo que son los cultivos hidropónicos o los cultivos encerrados, los cultivos de invernadero. Entonces usted tiene perfectamente este comportamiento y entonces ahí usted va a ver cosas como que, claro, hay un comportamiento periódico en general porque pues a mediodía en general la temperatura sube, al final del día baja y todo eso, entonces usted puede tener unas cosas como esta. Entonces, el dato funcional, fíjense que surge de manera natural, no es
Quiero hacer claridad en que no es algo como decir, ay, me voy a inventar algo para aproximar estos datos y todo. No, claro, sí hay una serie de técnicas que se han creado para analizarlos, pero el punto es que ellos han estado ahí. Son cosas que no habíamos tenido, digamos, como la visión de modelar de esta forma, que es una forma mucho más práctica. Pensar que usted no tiene, por ejemplo, 50.000 datos, sino que tiene una curva. Entonces los datos funcionales han estado ahí. Ahora nuestra variable aleatoria, entonces es una función. Entonces ahora no es como cuando la variable aleatoria es la edad, por ejemplo. Eso es un escalar. Sí, ese es otro problema que también es muy interesante y hay que modelarlo. No es como la temperatura a las 5 de la tarde en el lugar de coordenadas 1, 1. Eso es un escalar. Pero si yo me refiero a la temperatura en un lugar de la ciudad, o a la temperatura en un lugar de un río, o a la temperatura media en algún municipio, pues eso, si lo pensamos así, realmente yo no estoy pensando en un momento del tiempo, en un momento del espacio, sino que estoy pensando en algo mucho más general, como lo es la curva de temperatura. Entonces ahora vamos a pensar en que yo estoy modelando algo que no es una cosa que yo lo interprete así, es que es así, va cambiando con el tiempo. Entonces, si va cambiando con el tiempo, entonces yo tengo la curva D. Ahora, podría ir cambiando con el espacio. Entonces, no, que no se nos quede en la idea que los datos funcionales simplemente son para cosas que cambian en el tiempo, ¿no? Los datos funcionales son para cosas que pueden cambiar en cualquier dimensión continua para la que nosotros tengamos una interpretación. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo acá, esto digamos es la Avenida Boyacá. Esta es la avenida Boyacá y por acá se están haciendo estudios de suelos. Para el metro subterráneo se han hecho muchos, de pronto pues ahora ya no se van a usar, pero entonces el hecho es el siguiente. Entonces, por ejemplo, en este punto, aquí, a lo largo de un corredor de alguna avenida importante, entonces se pone una máquina, se instala, bueno, aquí un dispositivo y se pone una máquina y esta máquina tiene una punta que va cada, por ejemplo, 2 centímetros, 3 centímetros, pues esto en los últimos que son los más sofisticados, y va haciendo una perforación y cada 2 centímetros o 3 centímetros registra qué tanta resistencia está presentando el suelo en ese punto. Y entonces aquí tenemos unos datos. Esos datos nos van a ayudar a reconstruir muchísimas propiedades de suelo. Básicamente entonces son la resistividad y cómo esa resistividad se relaciona con las características de suelo que nosotros ya conocemos. Entonces, en la medida en que usted va yendo en profundidad en el suelo, si esto es por debajo de esta digamos es la avenida, entonces usted va haciendo realmente una perforación en profundidad, en profundidad. Entonces acá usted lo graficaría y usted no diría tiempo, porque aquí ya no va en el tiempo, aquí va en una ubicación espacial. Entonces esta ubicación espacial tendrá de manera fija el X, pero el Y va cambiando. El Y va cambiando a medida que usted va haciendo cada vez más profundo. Entonces esto sería X en la profundidad Y1, esta sería X en la profundidad Y2 y así sucesivamente. Esta sería X en la profundidad YN y eso sería su cantidad de mediciones discretas. Entonces usted acá va ubicando, por ejemplo, cómo van cambiando los YN, porque aquí comparten los X, y usted va mirando ahí cómo es que está midiéndose la resistividad. Y entonces usted puede hacer el trazo de la curva que está necesitando para esos puntos. Y entonces fíjense que esto no es una función del tiempo, entonces ya no sería x de t, sino sería, por ejemplo, x de y, donde y es esta ubicación en el espacio. Bueno, aquí esta notación que no nos vaya a confundir, aquí yo estaba usando la y para una función. Entonces aquí es una ubicación espacial. Entonces fíjense que esta curva en este caso es una función pero de la profundidad. Entonces aquí que sería el argumento donde está variando la función es espacial.
Entonces yo tengo curvas en el espacio. Entonces aquí yo diría curva de temperatura y aquí yo diría curva de resistividad en la profundidad, medida de suelo.